Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline. En el día de hoy vamos a tejer estos hermosos aretes o pendientes tejidos a crochet. No olvides de suscribirte, comentar y compartir este video para que llegue a más personas. Sin más que decir, comencemos con los materiales y luego el paso a paso. Entonces vamos a utilizar hilo. Este color fucsia número 8 de estos pistilos vamos a utilizar por 3 por cada arete. En total serían 6 bases para arete, tijeras, pinza. El endurecedor que preparo, no importa la marca, está en la lista de reproducción de aretes. Y la agujeta 0.75. Podemos ponerlo en un platito también, el arete, dejarlo secar. Así que vamos a comenzar. Vamos a hacer anillo mágico. Vamos a tejer 7 cadenetas. Siete cadenetas. Entonces vamos a dejar una cadeneta y en la siguiente vamos a hacer medios puntos. En total serían 6 medios puntos por cada cadeneta. Entonces ahora medio punto. Comenzamos nuevamente tejiendo 7 cadenetas. Dejamos una y en la siguiente vamos a hacer medios puntos y vamos a repetir lo mismo, medio punto por cada cadeneta, que serían en total 6. Llegamos aquí y un medio punto. Entonces medio punto aquí en el arito, anillo mágico. Llevamos 2, estos son para los pétalos, entonces vamos a tejer 6. Seguimos tejiendo el mismo procedimiento, cadeneta, medio punto, hasta completar 6. Y volvemos ahora. Aquí terminamos ya. Hice el medio punto. Entonces ahora voy a jalar este hilo. No lo voy a cerrar tanto, porque aquí vamos a entrar el pistilo. Entonces, miren, en el primer medio punto, me voy a ir guiando por estas líneas. Voy a hacer punto deslizado. Medio punto. Una lazada. Hacer un medio punto con una lazada. Lo alto.
con una lazada. Siguiente. Un punto alto. Una lazada. Y en el siguiente, otro punto alto, que serían en total 3. Dos cadenetas. Voy aquí hacer en el mismo medio punto que tejí lo último. Le voy a brincar aquí. Voy a pasar más bien aquí al siguiente medio punto. Y voy a tejer 2 cadenetas con la lazada. Y aquí en el mismo punto voy a hacer un punto alto. Entonces llevo uno, otro punto alto, 2, y al siguiente 3, entonces aquí en el cuarto voy a hacer un medio punto con una lazada así. Medio punto en el siguiente. Y en el último así de este lado, medio punto, voy a hacer punto deslizado. Estoy repitiendo lo mismo que hice de este lado. Entonces voy a repetir lo mismo. Voy a pasar al siguiente, miren, con un punto deslizado en el primero, en el medio punto, con un punto deslizado, y así voy a seguir. Voy aumentando el siguiente aquí, un medio punto, una lazada, un medio punto con una lazada, luego 3 puntos altos. Ya se voy a hacer igual y volvemos cuando estemos aquí. Miren, terminamos todos los pétalos ya. Ahora vamos a cerrar. Poniendo aquí, de este lado del pétalo, con punto deslizado. Vamos a hacer un nudito y vamos a cortar aquí. Vamos a cerrar otro poquito el hueco. Entonces vamos a poner los pistilos. Vamos a poner este hilo para acá.
Vamos a poner 3. Vamos haciendo. Vamos a tratar de vamos a ver comparando con el otro. Sí, más o menos es ahí la altura. Entonces vamos a apretar aquí. Mira, ahora vamos a endurecer. Vamos a cortar esto aquí, detrás, esto aquí. Esto es poquito de agua para darle un poco más de firmeza. Aquí a secar y volvemos cuando esté seco. Miren que hay 11 medios puntos. Le voy a explicar, no lo grabé desde el principio porque es simplemente anillo mágico, una cadeneta y 14, miren, medios puntos con una lazada así. Este es el punto 12, 13,
y 14. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces luego aquí en el primero vamos a hacer punto deslizado para cerrar. Esto es como un taponcito que estamos haciendo para poner atrás y tapar cualquier imperfección. Ya nuestro arete está seco, nuestra flor más bien. Aquí está. Esto es el endurecedor. Aquí. Si quieren pueden ponerle el taponcito atrás o hacerlo colgante. Entonces vamos a coger la pintura. Si gustan, es de esa escolar. Amarillo, miren, entonces eso le da un toquecito a nuestra flor. Debemos seguir dando el otro toquecito. Está un poco mojado este, ya está seco. Miren, para que resalte más así el amarillo en cada pétalo. Pues espero que le haya gustado el tutorial del día de hoy. Déjenme en sus comentarios. Si les gustó, comparte este video para que llegue a más personas. Sin más que decir, nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.